En 2019 surgió un virus mortal, al cual se le dio el nombre de COVID-19, y en 2020 se dio la declaración del estado de emergencia. Este virus provocó una pandemia mundial. Todos se refugiaron en sus casas y las escuelas cancelaron las clases presenciales. Algunas escuelas mantuvieron la educación a distancia por medio de sesiones en línea. Esto duró así hasta el 2023. Las escuelas volvieron a tomar clases presenciales, pero con la condición de que los estudiantes debían obligatoriamente usar cubrebocas, que es una protección para reducir la propagación del virus. Sin embargo, hubo varios cambios en los estudiantes tras el regreso a clases. Realizamos 2 entrevistas con docentes de la institución CETIS Universidad. A continuación se reproducirá una de ellas con la profesora Aide Huerta, donde se hace hincapié en el cambio, tanto emocional como académico, de los estudiantes tras la pandemia. ¿Usted considera que el aislamiento de la pandemia afectó a los estudiantes? Sí. ¿Cómo se ve una comparación entonces entre un estudiante promedio previo a la pandemia y uno posterior a ella? Más distraídos, tal vez con un poquito más de problemas emocionales, ¿sí? Por el encierro que causó, porque no todos tuvieron las mismas oportunidades académica, de escuela, de tener todas las comodidades de estar encerrados, de juegos, de acompañamiento. Entonces sí se ve muy diferente un estudiante de antes al después. ¿Por qué? Porque no tuvieron la oportunidad de estar presentes y de resolver dudas persona a persona, porque a lo mejor detrás de la cámara o les fallaba el internet o les daba pena preguntar. Entonces hay muchos como vacíos en algunos de ellos, sobre todo aquellos que tienen como una personalidad más importante. Muchas gracias. A continuación se presentará la otra entrevista con la profesora Giselle Arenas, donde nos hace mención del distinto nivel de aprendizaje de los alumnos antes y después de la pandemia. ¿Cómo se ve entonces una comparación entre un estudiante promedio previo a la pandemia y posterior a la pandemia? Un alumno antes de la pandemia sabía, por ejemplo, dependiendo del nivel de educación, los alumnos de preescolar, por ejemplo, vivieron preescolar en pandemia, no desarrollaron las mismas habilidades psicomotrices ni motoras, como el manejo de tijeras, hacer bolitas, la manera de escribir y de colorear, no es la misma que de un niño de preescolar que fue de manera presencial. Eso se vio reflejado en primaria. A mí me tocó estar dando clases ya cuando se volvió a la normalidad, y sí se veía un reflejo en los alumnos que no podían leer de la misma manera, no podían escribir de la misma manera que un niño que vivió la educación de manera normal. Entonces, sí se vio reflejado en las actividades del día a día, en la forma de aprender, de prestar atención, de hablar, de comunicarse, todo eso se vio afectado. Entonces, sí se podía hacer un análisis y hasta la fecha, de los alumnos pandemia y de los que no. ¿Y por qué piensa que fue tan severa la afectación en los alumnos? Porque a diferencia de papás en casa, los maestros tenemos una preparación para saber cómo enseñarles y cómo van a aprender. En casa los papás tenían otras actividades que hacer y no podían sentarse uno a uno con sus hijos para poderles enseñar el ABC a como lo hacemos los maestros. Entonces, de esa manera yo creo que se sabe que no podían aprender de la misma manera porque no había la atención personalizada. Lo que se logró identificar con este estudio fue que la pandemia global del COVID-19 no solo afectó a los estudiantes de manera esencial en el proceso de comunicación maestro a alumno, con una gran afectación en las habilidades blandas y comunicativas de los estudiantes, sino que directamente atrasó los aprendizajes esperados y llevó a que pocos alumnos cumplieran con las competencias solicitadas por su nivel educativo. Como bien dice la UNESCO, fueron tan severos que se requieren medidas. Los efectos negativos de la pandemia, sistemáticas inmediatas, solo así se podrá esperar restaurar al menos un poco de lo que antes era visto como aprendizaje. Esperados UNESCO, 2024.